Peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el agrado que nos visite un colega, un compañero de nuestra asociación psicoanalítica. Bienvenido, Oscar Paulucci. Hola Susana, ¿qué tal? Bueno, es un gusto para mí estar con usted, con vos en particular y con el público oyente, y que nos pueda ver también para charlar sobre estas cuestiones del amor. Sí, un tema que es muy requerido y me pareció significativo el título que vos buscaste, Elogio del Amor, ¿no? Vamos a presentarte y comenzamos a comenzar. Bueno, Oscar es psicoanalista, médico especialista en psiquiatría, miembro titular de nuestra institución, también de IPA y FEPAL, profesor titular del Instituto de Psicoanálisis de APA, profesor invitado en la maestría y doctorado de la USAL en psicología, coautor de varios libros, La misteriosa desaparición de la neurosis, Saberes sobre los límites, psicoanálisis, ficción clínica, debates cruciales en psicoanálisis, cuerpo, Edipo y castración, on training, análisis, debates, lecturas de la clínica a propósitos del relato La mano mala de Masud Khan. Pero además voy a agregar que él escribe mucho, entonces están muchas de nuestras revistas que están en la biblioteca tan linda que tenemos en la asociación. Y además es invitado internacionalmente. Después nos va a contar al finalizar el programa qué es lo que está haciendo en alguna de las provincias de nuestro país. Bueno, Oscar, te decía que me fue muy significativo el título que elegiste, es Elogio del Amor. ¿Por qué se te ocurrió ese título? Bueno, en realidad me evocó dos cosas. Por un lado, ya en el banquete de Platón, Alcibíades hace un elogio del amor. Y por otro lado, hay un texto de Alain Badiou, con un periodista francés, del filósofo Alain Badiou, que se llama precisamente El elogio del amor. Y elegí el elogio del amor porque me parece que el amor en la cultura actual está bastante devaluado, ¿no? Bastante subestimado. Me parece que hay un predominio de la sustitución metonímica incesante, cuestión de devaluación de la vida amorosa, podríamos decir, y de las cuestiones vinculadas con el amor, en el cual predomina una especie de, diría, de visión consumista, de sustitución de un objeto por otro, y creo que esto que hace que desde el psicoanálisis nos propongamos reubicar la importancia del amor en la vida en la vida erótica y en la vida de los lazos sociales entre los humanos, ¿no? Cuando estoy hablando del elogio del amor, me voy a referir hoy básicamente a la relación compleja de articulación entre el amor y el deseo, el eros freudiano que articula la cuestión del deseo con la cuestión del amor, ¿no? Que plantea ya complejidades en la obra freudiana y complejidades para el ser humano en esta articulación, ¿no? Sí, además hay algo que en esta cultura actual, ¿no? Parecería como que el amor es sustituido por el dinero, ¿no? Esto como que tener un hijo también fue sustituido por el tema de ganar más, ¿no? Esta cosa de sustituir, como tomar el amor como objeto, ¿no? Porque vos decías la importancia del deseo, ¿no? ¿Y qué importancia tiene para el psicoanálisis, para todos nosotros, que uno sea deseado? ¿Qué significa el encuentro con el otro? Bueno, en primer lugar, el deseo es fundante de la condición humana. O sea, a diferencia del deseo animal, que es el deseo por un objeto, ya esto lo del psicoanálisis, el deseo es deseo de deseo en el ser humano,
es deseo la segunda potencia. Es decir, para constituirme como sujeto deseante tengo que haber sido deseado. O sea, el deseo del otro, el deseo materno, es prioritario y primordial para que alguien, digamos, en algún momento, con las vicisitudes del complejo de Edipo y Castración, llegue a constituirse en sujeto deseante. Pero si no hay un deseo previo, no hay deseo. O sea, el deseo, dice Lacan, es el deseo del otro, el deseo por el otro y el deseo, digamos, de lo que el otro encarna como causando mi deseo, ¿no? ¿Qué es lo que causa el otro? Como mi propio deseo, ¿no? Entonces, me parece que ahí tenemos un punto clave, ¿no? Que nos diferencia del plano animal en el cual se trata de necesidades instintuales, ¿no? Acá se trata de deseo, ¿sí? Y la articulación con el plano del amor, porque ahí tenemos la complejidad de la relación entre lo parcial del deseo y la pulsión con la totalización de la persona en el plano del amor, ¿no? Claro, porque ahí entras en un tema que lo hemos tratado en varios programas, que muchas de las personas que no se escuchan, como yo te anticipé, hay colegas de distintas partes del mundo que lo ven después al programa porque, como me decía una colega, bueno, porque son programas para pensar y a veces lo vemos cuando tenemos tiempo, ¿no? Pero una de las cosas que la gente pregunta, ¿qué pasa cuando no hemos sido deseados? Cuando quedan esas marcas en nuestro psiquismo, si eso se puede modificar. Y yo creo que ahí es donde entramos nosotros como posibilidad justamente de una transformación cuando no hubo un deseo, ¿no? Por parte de la familia o de las personas que lo tuvieron, ¿no? Pero te escucho. Bueno, me parece que ahí entramos en el tema de la eficacia del análisis y en la elaboración de, digamos, de lo que podría ser la prehistoria o la historia, la constelación deseante que nos produjo como sujetos. Y yo creo que hay posibilidades de elaboración de esto, porque además una cosa es que alguien crea, digamos, que no fue deseado y otra es que efectivamente no fue deseado. A veces esto no se manifiesta por una expresión verbal, sino por repeticiones de situaciones de actuación, lo que los psicoanalistas llamamos acting out, donde alguien busca un lugar en el deseo del otro y entonces repite una y otra vez actuaciones en las cuales busca, el acting es como un llamado al otro que busca algo de respuesta del otro. Cuando no lo obtiene, se produce lo que Lacan toma como pasaje al acto, es decir, la salida de la escena. Y vemos cotidianamente muchos sujetos que viven saltando de actuación en actuación y que muchas veces se revela a través de esto la falta de lugar que tuvo en relación al deseo del otro, ¿no? Por supuesto que el análisis es el lugar princeps, a mi entender, para elaborar no solamente el pasado, sino para dejar que el pasado se constituya en pasado y que se abra un futuro diferente, ¿no? Lo que ocurre es que a veces te dicen, ¿no? Cuando tienen experiencias incluso con el cuerpo, tanto en técnicas como yoga, teatro en movimiento, diferentes expresiones, ¿no? Y cuando lo traen a la sesión, ¿cómo lo pueden integrar? Pero a veces ha sido tan destructivo y tanto el desamparo que la persona se vuelve, digamos, y hace regresiones en algunos casos y te dice, no me interesa contactarme con nadie, pero por el otro lado dice, ¿cómo hago para modificar para que me interese? ¿No? Estas situaciones que nosotros vemos en la clínica y cómo de algún modo también tiene que ver con el deseo del analista, ¿no? De poder atender, no solo con la demanda o la necesidad. Bueno, el deseo del analista es el pivote de la transferencia, es el punto clave, que si uno se pone a pensar hace que un sujeto venga a la consulta, se acueste en el diván o nos mire frente y empezar. Y el lugar del analista ocupa el lugar de semblante del objeto causa del deseo. Semblantea ese objeto causa, lo hace hablar, lo hace venir
y vía amor de transferencia, digamos, y del deseo del analista es lo que posibilita el movimiento de un análisis, ¿no? Ahí se plantea un punto clave de qué hacer con el amor, ¿no? Es decir, cuando en el origen del psicoanálisis, Breuer, frente a la demanda amorosa de Ana O, huyó, mientras que Freud elaboró la teoría freudiana y fue construyendo la teorización sobre la práctica del análisis y la praxis misma, en la cual el amor de transferencia tiene la vía, ser motor y a la vez obstáculo para la cura. Ahí tenemos un borde en el amor de transferencia, en el cual cuando la dimensión imaginaria amorosa recubre mucho el escenario, se produce una especie de frenado del análisis. Ahí opera el deseo del analista para que el paciente pueda seguir asociando y trabajando la elaboración de su historia, de sus conflictos, de su deseo, de sus fantasmas, y no quede estancado en lo que Freud llamó la lógica de las albóndigas de cebolla, ¿no? Es decir, ahí tenemos un riesgo donde el amor opera como detención del análisis, ¿no? Es decir, cuando la persona del analista está demasiado imaginarizada y ahí ya no tiene ganas el sujeto de analizar nada, sino que busca la reciprocidad del amor con el analista, ¿no? Ahí entramos en problemas bastante serios para el avance de la cura, ¿no? Totalmente, pero además das pie vos a otro tema que está relacionado. ¿Qué sería el ideal cuando la persona dice me completa? ¿Te acordás que en nuestra juventud, lamentablemente, se usaba la media medalla, ¿no? Algunos, hasta incluso una canción. Esto de que necesito al otro para completarme, ¿no? Entonces esa ilusión de que el otro me va a completar en lo que a mí me falta cuando la persona no reconoce lo que le falta, ¿no? ¿Cómo sería eso? Bueno, eso es muy importante porque creo que hay dos dimensiones bastante actuales, o muy actuales. Una es la sustitución metonímica del objeto, donde directamente se transforma en un brillo fetichista y el otro se transforma en un objeto de consumo vía Tinder, y no es que Tinder en sí sea malo o bueno, pero se ve mucho una especie de metonimia del deseo con poca recubrimiento amoroso. Y otra que tiene que ver con este aspecto del amor como esfera, ¿no? Esto de la media medalla tiene que ver históricamente, míticamente, con el mito del andrógino, ¿no? Donde ya en el banquete de Platón, Aristófanes decía que los seres humanos tenían tres géneros, hombre, mujer y andrógino. Lo interesante es que si uno lee detenidamente el tema, los andróginos eran algunos hombre-mujer y otros eran hombre-hombre y otros mujer-mujer. Con lo cual, frente a este poder que tenían los andróginos, Zeus decidió cortarlos, y a partir de ahí cada uno estaría buscando, vagando a su mitad perdida por el mundo. Ahora, esta ilusión de complemento, esta ilusión que en lugar de reconocer mi falta, y que siempre hay algo en el sujeto humano que está en falta, y que el deseo en algún punto tiene un límite en cuanto a la satisfacción, en lugar de eso se busca una especie de complemento ideal que deriva en una especie de encierro narcisista, que son todos los fenómenos de enamoramiento, que es una etapa importante en la vida del amor, pero que tienen como correlato o la enorme decepción o la agresividad narcisista. La agresividad es el correlato de la identificación narcisista, y terminan muchas veces en situaciones de enorme decepción y de enorme violencia, precisamente porque eso conlleva necesariamente a la decepción, porque es un amor no atravesado por la castración, es un amor ilusorio que permite algo que es absolutamente mítico, que es la idea de un completamiento con el otro, ¿no? Que es una ficción, ¿no? Porque no existe eso. Claro. Entonces, como no se y es una ficción peligrosa. El otro no sabe lo que yo quiero, ¿no? Es una ficción peligrosa porque conduce a situaciones muy violentas. Cuando no se dialectiza esta situación, se entra fácilmente en el campo de la agresividad imaginaria, ¿no?
Sí, además no es una cuestión de género, ¿no? Cuando la persona no se No, reconoce como sujeto y el otro lo toma como parte de sí, como muchos padres, lógicamente que eso después se vuelve a repetir en las parejas, en los vínculos, ¿no? También con el terapeuta, obviamente. claro, porque me parece que hay un punto que es la dificultad de reconocimiento de la otredad, ¿no? De la otredad, del otro como otro y de lo otro en uno mismo. Es difícil reconocer, tendemos a la unidad yoica, a una especie de ilusión también de completamiento con uno mismo, ¿no? Y por otro lado, si uno no es uno con uno mismo porque está dividido, porque hay inconsciente, ¿cómo pretender ser uno con el otro? Es decir, la ilusión amorosa sería que de dos se hagan uno. Y eso puede llevar un cierto tiempo, pero digamos, conduce inexorablemente al fracaso si no se pasa una dimensión amorosa temperada del orden de la creación, más ligada a la castración, ¿no? Más atravesada por algo del orden de la castración, ¿no? Si eso no ocurre, me parece que las condiciones son propicias para un destino funesto, ¿no? Me parece que ese es un punto importante a considerar, ¿no? Esta cuestión de lo heteros. Hay un rechazo, lo decía muy claramente en el tabú de la virgindad, ¿no? Que lo femenino es lo heteros, lo ajeno y hostil, aún para la mujer misma. Lo femenino como lo extraño, ¿no? Lo ajeno. Entonces, me parece que lo intolerable es la ajenidad del otro, la diferencia radical con el otro. Y esto, me parece que tolerar la diferencia, amar a lo que al otro le falta o amar las fallas del otro, parece que es parte de una dimensión amorosa ligada a la creación, a la invención, atravesada por la castración, que implica la posibilidad de un amor como invento, como creación, ¿no? Atravesando esa dimensión narcisista que estuvimos hablando hasta ahora, ¿no? Sí, además lo que significa compartir, ¿no? Estar con el otro y estar separado, no estar a formar uno solo, ¿no? Poder aceptar las diferencias, ¿no? Ahí está el otro como otro, ¿no? Exactamente, ahí tenemos varias complejidades, porque, como decíamos al principio, digamos, en esta época vivimos en una época donde hay un imperativo 12, ¿no? Imperativo gozar, ¿no? Una especie de imperativo superyoico ilimitado, con la ilusión de que no hay ningún límite, ¿no? Y por otro lado, cómo articular el goce, que es autoerótico, con el deseo, que es siempre en relación a un otro, y con esta dimensión de cobertura amorosa. Esta es una tarea muy compleja para el ser humano, muy difícil, siempre surgen conflictos, porque tenemos que convenir que siempre hay una disarmonía radical con el otro, y este me parece que es un punto clave. Vivimos en época de imperativo de goce sin límite, ¿no? Como uno puede ver las propagandas, las publicidades que dicen no limits, nothing impossible, nada es imposible, no hay límites, ¿no? Cuando no hay límites, cuando todo es posible, es posible. Y me parece que ahí hay un punto complejo de cómo articulamos la parcialidad de la pulsión con la totalidad de la persona, ¿no? Porque me puede atraer en relación al deseo el brillo de la mirada del otro, un lunar o algo de su pelo, pero cómo articulo esto con el orden de la totalización, ¿no? De la persona. Me parece que es un punto interesante que el psicoanálisis nos brinda permanentemente ejemplos en la clínica, ¿no? Esta tensión entre la sobreestimación del objeto, como decía Freud, y por otro lado la degradación área, como cierta degradación para que el erotismo acceda, ¿no? Sabemos por la clínica y por la vida que una extrema idealización muchas veces dificulta el acceso erótico con el otro, ¿no? Con el otro cuerpo. Y ahora vivimos además en un mundo virtualizado en el cual lo que se evita es el encuentro con el otro cuerpo, ¿no? Hay mucho sexting, pornografía, ¿no? Digo, hay un predominio del goce autoerótico, ¿no? De evitar el encuentro con el cuerpo del otro, con todas las
la problemática implica el encuentro, guión, desencuentro con el cuerpo del otro, ¿no? Esto es evitar, ¿no? Sí, vos sabés que La tecnología en ese sentido está para bienes, digamos, ¿no? si vos me haces recordar dos cosas, ¿no? Que hay a veces pacientes que traen el problema como que la mujer solamente les acepta el autoerotismo, es decir, con el clítoris, pero que no se permiten la penetración, ¿no? Y en muchos casos ha habido abusos en estas pacientes, pero el hombre es como que cree que si la persona quiere eso nada más se somete, ¿no? Pero después se siente mal, como a su vez la mujer, cuando el hombre no tiene una eyaculación precoz y le dice yo siempre fui así, ¿no? Estas situaciones que se toman y que por ahí la persona no se anima a decirle que no le gusta, que no disfruta. Cuando dicen, bueno, ¿disfrutaste? Sí, sí. Y después, ¿no? Se quejan y se someten a una situación de no poder poner en palabras lo que por ahí no les satisface. Sería bueno, si querés, poder explicar un poco qué diferencia y qué relación hay entre el amor, el deseo y el goce. Y algo que se está dando mucho ahora, que se confunde el exhibicionismo y se pierde la intimidad. Te dejo los distintos puntos para que puedas Bueno, me hablar. parece que son muchos puntos que implican muchos desarrollos, pero estaba pensando que, empezando por el último punto que tiene que ver con el goce, vos fíjate que hay un libro de Paula Sibila que se llama La intimidad como espectáculo. Ahora, espacio de la intimidad está prácticamente, mayoritariamente abolido, es decir, la gente exhibe sus intimidades en las redes sociales, en Instagram especialmente, en Facebook ya está un poco de modé. Entonces, eso lo que muestra es que hay alguna falla en la operación castración. Lacan dice ya al comienzo de su obra, en la subversión del sujeto, en el texto La subversión del sujeto, dice la castración quiere decir que el goce sea rechazado para que algo se recupere, diría yo, en la escala invertida de la ley del deseo, es decir, que si es puro goce no hay deseo. Entonces me parece que estamos asistiendo, estoy hablando en general, a un predominio de los imperativos de goce, superyoicos, como dije hace un rato, con un empobrecimiento de la situación deseante. Entonces vemos un exceso de consumo de alcohol, de drogas, de pornografía, y la pornografía está ligada al goce autoerótico, es decir, el sexting lo mismo, y están, digamos, yo diría, multiplicados los efectos voyeristas, exhibicionistas en la cultura. Eso lo que muestra no es un adelanto, sino cierto fracaso de ese borde, de esa operación castración, que hace que algo de este goce se module, ¿no? Lacan tiene una frase en el Seminario de la Angustia que dice: el amor es lo que permite al goce condescender al deseo, es decir, articular el goce con el deseo. Entonces tenemos la parcialidad del objeto de la pulsión y la totalización de la persona. Hay en uno de los últimos, en un escrito póstumo de Cortázar, hay una pequeña poesía que dice: lo que me gusta de tu cuerpo es el sexo, dice Cortázar. Lo que me gusta de tu sexo es la boca. Lo que me gusta de tu boca es la lengua. Y lo que me gusta de la lengua es la palabra. Entonces me parece que ahí es un buen ejemplo, como el poeta o el escritor permite articular, ¿no?, esta cuestión de lo parcial del objeto y la totalización en la persona y en la palabra. Y eso es lo que hay que rescatar, que está también empobrecido, porque el amor es una cuestión discursiva, es el discurso amoroso. Hay que leer fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, que toma distintas frases, de las frases referidas al amor, a la temática vinculada con distintos elementos del amor, desde la filosofía, la literatura, etc. Y estamos viviendo una época de empobrecimiento discursivo, con los 140 caracteres del Twitter, o con
el TKM de los WhatsApp. Nuestros analizantes cuando hablan y dicen, hablé con mi novia, uno tiene que escuchar que estuvieron chateando por WhatsApp. Se está perdiendo el valor pulsional de la voz. No, incluso te hacen escuchar los WhatsApp. No pueden tampoco. Claro, o de la voz con objeto pulsional. Por lo menos en el audio está la voz. Hay una película de hace un tiempo que se llama Ella, que era donde la historia de un señor bastante autista, vaya, autista en un sentido genérico, ¿no? Porque el goce es autista en el sentido de este goce narcisista, fálico, autoerótico, ¿no? En ese sentido digo autista. Y este hombre se enamora, decepcionado de la vida amorosa, de una computadora. Lo interesante de esto, no sé si la viste, pero lo interesante de esto es que en realidad no se enamora de la computadora, porque no era la voz mecánica, sino era la voz de Scarlett Johansson, que no es poca cosa, una de las actrices fetiches de Woody Allen, ¿no? Entonces, me parece que la voz ocupa un lugar pulsional, como objeto pulsional. Fundamental. El otro día lo hablamos de la voz con los bebés. Con lo oral, pero que evidentemente la voz se está perdiendo también a través de los mensajes, no escritos, ¿no? Eso. Sí, entonces, me parece que ahí tenemos la compleja articulación que cada vez está más desarticulada, porque también vemos un predominio de la degradación de la vida erótica en el sentido de la sustitución de un objeto por otro, y que esto ha cambiado en la cultura porque hay pacientes, analizantes hombres que se acuestan en el diván y se sienten tratados como objeto erótico. O sea, ahora se cruzan los reclamos también, ¿no? Así que son tiempos que corren que, digamos, permiten que el analista tenga nuevos desafíos, pero también creo que el psicoanálisis es un instrumento absolutamente válido para resolver estas problemáticas del amor y del deseo como ninguna otra herramienta que hasta ahora hayamos encontrado, ¿no? Sí, además hay otros aspectos que me parece interesante rescatar, que es la ternura y qué pasa con la fidelidad, ¿no? Es decir, cómo se olvida la gente y la sociedad de lo que es la ternura, ¿no? Claro. Es tan importante. Bueno, vos diste con un punto clave. Precisamente la ternura está ligada a la cuestión amorosa, ¿no? Y eso, en el año 72, Lacan en Milán dio una conferencia sobre el discurso capitalista, que es una inversión, dentro, él había teorizado 4 discursos, el del amo, el de la histeria, el discurso universitario, el discurso del analista. Y ahí introduce un quinto discurso, que lo introduce como modificación del discurso del amo. Y dice acá hay un rechazo de la castración y de las cosas del amor. Es decir, cuando lo que domina es el consumo del objeto, vos hablaste de dinero, el dinero puede ser como objeto de acumulación, como objeto para comprar más y más objetos. Asistimos muchas veces en las personas, por supuesto, que tienen acceso a los bienes, una especie de vocación consumista que tiene muy poco que ver con la satisfacción, ¿no? La acumulación no garantiza, todo lo contrario, el usufructo. Se trata más que de acumular, de disfrutar de lo que uno tiene. Y eso es lo que el imperativo de goce impide, ¿no? Me parece que ahí siempre hay un punto de insatisfacción, como decía un analizante. Yo llegué a Tailandia, vi una playa hermosa, pero me habían dicho que había otras más lindas. Así se me hizo la noche y al final no había estado en ninguna playa, ¿no? Me parece que es una buena metáfora de esto que estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, vos sabés que pasa muchas veces que la gente compra los vouchers y se van a una playa y después se dan cuenta que no les gustó, que no les gusta estar en la playa. Pero como era barato, claro, y como iba otra gente, ¿no? Esta cosa de que la gente no elige, es decir, no se da cuenta que están eligiendo por ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el amor cuando la persona dice, no encuentro, cada vez es más difícil, ¿cómo hago?
para poder encontrar a alguien, ¿no? Claro, porque me parece que ahí hay una idealización de lo que uno va a encontrar. Y en ese sentido es interesante, porque la playa también es un momento para quedarse quieto. Y en este vértigo, ¿no? En este vértigo del consumo, salvo que te dediques a comprar o a comer en la playa, es muy difícil encontrar, el sujeto encuentra un momento de paz, de poder estar solo consigo mismo o solo con el otro, ¿no? La necesidad de estímulo se hace una cuestión, digamos, imperiosa, diría, ¿no? Y precisamente porque hay algo del orden de, ya esto lo plantea Freud, que no hay complementariedad entre los sexos. No hay complementariedad entre los sexos, sea el sexo que sea, lo quiero decir enfáticamente, ¿no? No es que la elección homosexual de objeto garantice que haya complementariedad, tampoco la hay, tampoco la hay. Entonces me parece que ahí viene un punto clave, Lacan lo dice en otro término, dice no hay relación sexual en el sentido lógico porque no hay proporción entre un sexo y otro, sea el otro sexo el que sea. Freud decía, bueno, hay un, digamos, los sexos se ordenan en relación al falo, o no hay inscripción de la mujer en el inconsciente. Lacan lo dice y retoma la cuestión de lo heteros, de lo femenino como lo irrepresentable. Entonces, me parece que en ese punto, tolerar, y el análisis es un aporte fundamental para tolerar esa no complementariedad, ¿no? Precisamente el amor, en los últimos seminarios de Lacan, plantea el amor como lo que suple la no relación sexual, lo que suple esa falla estructural de cierta disarmonía que siempre existe en el encuentro amoroso erótico entre dos sujetos, digamos. El tema es cómo procesar la diferencia, ¿no? Si hay, vos mencionabas como la ternura, la dimensión del velo amoroso, o se trata simplemente de una cuestión de descarte, de rápido descarte, ¿no? Eso lo dice en ese texto, ¿no? Como que hay un punto de intolerancia a cualquier conflicto y rápidamente tender a la ruptura o directamente, como decíamos, al aislamiento del sujeto que se encierra, que se enamora de la computadora o del sexting o se dedica a hacer una especie de safari por las redes sociales, ¿no? Sí, vos decís algo que a la gente le cuesta comprender. Es amar por la falta y no por lo que me completa, ¿no? Y eso le cuesta a la gente comprender, pero me falta algo. No me gusta lo que él ve como película, no me gusta tal cosa, ¿no? Pero hay algo que te gusta del otro. O sea, esta cosa que es el otro, ¿no? Bueno, es interesante eso, porque en realidad uno no sabe qué es lo que convoca el deseo de uno. Cuando uno se pone a hablar de aquello por lo cual está con el otro, hay algo que el psicoanálisis nos ha enseñado, que es el fantasma, la fantasía inconsciente o fantasma. Es decir, algo sostiene el deseo en relación al otro. Lo que pasa es que, por un lado, es difícil hacerse cargo de que lo más rechazado del otro puede ser lo que sostenga nuestro fantasma, ¿no? Freud escribió en 1918 un texto que se llama Pegan a un niño. O sea, la posición masoquista es una posición, digamos, que se ve muchas veces en la clínica, y en ese sentido es difícil que el sujeto se haga cargo y el análisis es un aporte fundamental para reconocer cuál es la situación fantasmática que lo sostiene en relación a ese otro del cual el sujeto se queja, ¿no? Me parece que ese es un punto clave del análisis, ¿no? Es decir, en otros términos, ¿cuál es la parte que te toca en el desorden del cual te quejas? ¿Cuál es la parte que te toca en el desorden del cual te quejas? Porque la queja al otro, quejarse del otro es algo absolutamente frecuente en la neurosis, ¿no? Pero es más difícil que el sujeto se haga cargo, no solamente de su problemática, sino de que hay algo en el otro rechazado que en realidad le sostiene su deseo, ¿no? Como la fantasía pegan a un niño, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, o la omnipotencia de que lo va a cambiar, ¿no?
Por supuesto, eso también, pero eso garantiza muchas veces la posición histérica, que es el deseo como deseo insatisfecho. Entonces, como esa misión es imposible, digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, cuando alguien se queja de alguien maltratador, está en juego una fantasía inconsciente de hacerse maltratar, ¿no? Digo, o que eso, porque pegan a un niño es una familia muy frecuente, como hay otras, o devorarse al otro, o ser devorado, o ser cagado por el otro. La pulsión tiene ese carácter de hacerse, ¿no? Lo que pasa es que ese es el recorrido de un análisis, ¿no? Esto que vos decías, ¿no? Cambiar al otro para quedarse en una posición de insatisfacción permanente, porque eso es imposible, en lugar de hacerse cargo de que hay una diferencia, ¿no? Muchas veces vemos, si el otro me diera tal cosa, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Donde hay una demanda muy represiva en relación al otro, ¿no? Esperar que el otro le dé dinero no necesitándolo, por ejemplo, ¿no? O con una situación de demanda regresiva, ¿no? Permanente. Digo, Bueno, a veces uno lo ve en las parejas, que de repente alguien ve al otro gordo y en realidad pretende que los dos hagan régimen cuando el que está excedido de peso es la persona que observa y controla al otro, ¿no? Bueno, parte de las dinámicas de la pareja, ¿no? Donde se pretende que dos sean uno, ¿no? Y coman lo mismo. Esto que vos decías de la película, soportar que al otro no le gusta la misma película, que cada uno tiene su película, ¿no? Lacan dice, hay una cierta disarmonía siempre porque el encuentro es el encuentro entre dos voces exiliados, dice. Entonces, me parece que la ilusión además, hay otra cosa que querría resaltar en este diálogo, que es que el encuentro siempre es contingente, porque hoy nos fue bien, no quiere decir que mañana estemos bien, y el neurótico pretende que el encuentro contingente se haga necesario en el sentido lógico. Es que si hoy estuve bien, mañana tengo que estar bien. Bueno, me parece que ahí eso lleva rápidamente a la sustitución del objeto en la cultura actual, ¿no? En general, ¿no? Sí, una de las cosas que también te dicen y que la audiencia te puede preguntar es también, yo no estoy delgada, yo no estoy como para que me vean, porque ahora lo único que piensan es en la delgadez, es en lo estético, ¿no? ¿Y cuántas personas, tanto hombres como mujeres, se ponen prótesis, no solo prótesis físicas, sino prótesis mentales, como maquillajes, y que tapan el verdadero deseo y lo que realmente son, ¿no? Porque todo en esto del amor, me parece que el cuerpo es fundamental. Y ese cuerpo que no fue cargado de afecto, a veces también se resiste a recibir el amor y la ternura, ¿no? Por temor, por supuesto, a volver a sentir el desamparo. Sí, además con esto que vos decías, hay una especie de ilusión de eterna juventud que cotiza en el mercado y que me parece que eso lleva una especie también de no aceptación de la castración en términos de cierto límite, ¿no? No, como decíamos antes, no hay límite. Entonces me parece que una cosa es que uno cuide su semblante y otra cosa es que el semblante sea una especie de prótesis de sí mismo, ¿no? Se pierde algo de cierto juego de la espontaneidad, del deseo, ¿no? Y de tolerar cierta falla que el tiempo en ese sentido puede marcar, pero no solamente el tiempo, porque en la juventud se ve, uno escucha, bueno, quiero como regalo de 15 años que me regalen unas prótesis mamarias y los padres, ¿no? Rápidamente acceden a eso. Hay como un cortocircuito que se ve en distintos planos. Frente al conflicto de la sexualidad en la adolescencia, muchos adolescentes favorecidos por el discurso de la ciencia tienden a hacer tratamientos hormonales o cambiar de apariencia de género de un modo absolutamente, yo diría, prematuro en cuanto a la resolución. Se esquiva el conflicto
de qué soy, hombre o mujer, para transformarse en una respuesta médica, con consecuencias muy complejas, ¿no? Frente a mutilaciones o frente a tratamientos hormonales, ¿no? Uno ve, por Y ejemplo, además madres que él ahí quiere ser nena, él quiere ser mujer, así que ayúdelo a feminizarse. Y por ahí va un médico, van al psicoanalista, y cuando uno empieza a escuchar a ese paciente, yo lo veo en consultas y en supervisiones, es una pregunta más existencial, que como si la feminización fuera una resolución en sí misma, pero la feminización en términos concretos del cuerpo, ¿no? Esto me parece que es un problema también para los psicoanalistas y para los tiempos actuales, ¿no? y además con chicos muy chiquitos de 4 años, 5 años, que piden operarse y que uno tiene que ver cuál es el deseo de los padres, ¿no? Si el chico realmente Totalmente, tiene que... totalmente, totalmente. Hay un caso público que había una mujer en La Plata que salió publicado, en el cual tenía mellizos y había dicho que uno de los mellizos varones quería ser nena a los 4 años. Entonces parece que eso, digamos, amerita una escucha del analista, a ver cómo juega ese deseo de la madre, o cómo juega, como yo he visto últimamente en varias supervisiones, que la feminización era como una aparente salida y cuando empiezan las entrevistas el problema es absolutamente otro. Entonces hay que tener cautela con la resolución por la vía médica, ¿no? O una vez una supervisión... ¿Cómo? No, incluso a mí también me ha pasado en supervisiones de gente que tenía una relación homosexual y después se dio cuenta que en realidad era una defensa, no es que era una elección por el deseo, ¿no? Era una protección frente a una situación. Totalmente, totalmente. Me parece que esto que estás tocando es un punto importante, muy actual. Yo he analizado gente que, varones que, por ejemplo, algunos que venían de algunos análisis y me decían que eran bisexuales. Cuando yo fue desplegándose esto, no eran bisexuales, eran que en momentos de angustia tenían un acting out, una actuación en el cual buscaban el falo que le fallaba en los momentos de angustia en el otro y después quedaban absolutamente decepcionados porque la transferencia imaginaria del falo no se producía y quedaban en una especie de devastación. O lo mismo que una situación de una consulta, una chica de unos 20 años, adolescente, que estaba travestida de varón y que decía que quería ser hombre y quería operarse. Lo que fue revelando el entramado biográfico era que esta chica lo que le pasaba es que no tenía lugar en el deseo del padre sino como varón. Con lo cual, cuando esto se fue desplegando, la pseudo certeza transexual se transformó en la pregunta histérica de si soy hombre o mujer. Ahora, ¿no? Evidentemente este trabajo evitó una mutilación y una situación de una cosa que no hubiera resuelto esta problemática. Eso es fundamental, ¿no? Hay Porque nosotros vemos también, por ejemplo, cuando aparece el vaginismo, la endometritis, muchísimas patologías que son defensas frente a la situación. Cuando la persona se da cuenta de lo que le pasa, hace otro despliegue, ¿no? Pero totalmente. Creo que la mente tiene que estar abierto a todo eso. Mirá, esto que hace también a estas cuestiones de goce y de articulación con el deseo y el amor, como estamos trabajando hoy, hay un libro que se llama En busca del cuerpo equivocado, de Miguel Misé, un activista, que en realidad dice que la madre lo había ayudado. Él está, digamos, es biológicamente mujer, pero está masculinizado, tiene vagina, pero está masculinizado hormonalmente. Supongo que le habrán hecho mastectomía también. Y él dice que él había comprado, digamos, la idea médica del cuerpo equivocado, como si hubiera un cuerpo que no fuera equivocado, como si alguien estuviera en una absoluta unión con su propio cuerpo. Entonces, me parece, y él dice, ahora, dice, me han robado el cuerpo, dice, digo, él seguramente, digo, se desprende de la lectura del libro de
que él tiene una posición neurótica, no tiene la certeza transexual, sino tiene una vacilación, tuvo una vacilación neurótica y la madre lo ayudó a resolverla por vía médica. Y ahora está, y dice él, cómo recuperar el cuerpo que me han arrancado, cómo reconciliarme con el cuerpo equivocado, dice él mismo, porque siempre el cuerpo es equivocado, ¿no? Entonces me parece que el análisis ayuda a prevenir o a trabajar sobre estos atajos que hoy el discurso de la ciencia brinda, ¿no? Sí, y sobre todo, digamos, poder tener claro cuál fue el deseo de nuestros progenitores. Viste que ahora se usa mucho las otras vidas, las decodificaciones, ¿no? Cuando en realidad, digamos, nosotros sabemos muy bien que a través de una terapia la persona puede darse cuenta de verdad cuáles son sus sentidos. ¿Son los de ella o los de él, o son los de los padres, o son los de la cultura? Si la persona en un momento dado está toda confundida, ¿no? Y termina siendo actriz, creyendo o eligiendo parejas que tienen que ver más con los mandatos, ¿no? Sí, y además creo que hay una especie de ilusión de un ideal de libertad irrestricto, y me parece que eso también, ¿no?, juega y pesa, ¿no? Como la ilusión de una libertad sin límites, y ahí me parece que el sujeto termina pagando caro esto, ¿no? Porque lo que es una especie de camino interminable de insatisfacción en insatisfacción. Me parece que ese es un punto clave, ¿no? Digo, hay un punto límite en relación al goce que si no se transforma en un punto de goce mortífero, ¿no? Y ahí me parece que el psicoanálisis tiene mucho para decir y para hacer en nuestra práctica clínica cotidiana, ¿no? Así que me parece que la apuesta sigue siendo, Lacan dice en 1977, ya casi al final de su vida, dice, el psicoanálisis es una práctica delirante, dice, pero es la que mejor ayuda al sujeto a tener paciencia para soportar, dice, la condición de ser hombre en un sentido genérico, ¿no? Digo, que no es difícil sostener y soportar. Freud decía, el deber, en De Guerra y Muerte, decía, el deber es soportar la vida, decía. Quiero decir, no tenía una posición, y hay como una especie también de ideal de felicidad que hace que por ahí los instantes de felicidad se nos escapen como el agua entre los dedos de la mano, ¿no? Me parece que hay una especie de horizonte ideal, más ligado al yo ideal y al goce pleno, que hace que la satisfacción se escabulla, ¿no? Así vemos gente que consulta después de haber estado en una fiesta electrónica y de repente, bueno, le ofrecen encima del éxtasis que tomó una dosis de ketamina y termina en un coma, que lo salvan y después viene a nuestra consulta, ¿no? Bueno, digo, es el empuje a más, siempre más. Ese es una de los nombres de la voz del super-yo, podríamos decir, ¿no? Antes de que terminemos, que ya se nos fue la hora, me gustaría que, porque bueno, Oscar está dando seminarios y ahora vas a dar uno, vamos a pasar el flyer, comentarnos un poquito y después cerrás el programa, antes que yo anuncie el próximo. ¿Cómo no? Encantado. Bueno, me han invitado, aparte del seminario de APA, me han invitado a dar un seminario en la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Se puede averiguar porque a la comunidad, así que ahí yo les mandé el flyer, te mandó a vos y ahora tengo uno que está con mi nombre, que se llama precisamente Relatos de la Clínica Analítica. Ahí está, Relatos de la Clínica Psicoanalítica Hoy, en el cual a partir de los relatos de la clínica de los concurrentes al seminario, trabajaremos sobre los desafíos y los modos de pensar la posición del analista y el deseo del analista en nuestra clínica cotidiana, ¿no? Y me parece que es un lugar muy importante de transmisión del psicoanálisis, ¿no? Con un grupo muy pujante que es la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, ¿no? Me parece bárbaro. Bueno, les agradezco. Bueno,
Y vamos a esperar, antes de que vos cierres el programa. Te agradezco mucho la invitación. No, ahora te dejo terminar, cerrar el programa. Esperá un segundo. Voy a anunciar que el próximo jueves va a estar la doctora Hilda Katz con Tatuajes, la piel que habla. Y bueno, ahora sí, cerrar el programa, Oscar, con algo del amor, algún mensaje a la audiencia. Te escuchan desde Israel mañana, desde España, Italia, bueno, y hoy desde Perú y desde Argentina y Uruguay. Bueno. Cerrar el programa. Bueno, muchas gracias. Lo que vos quieras. Ha sido un gusto, Susana, muchas gracias. Bueno, un abrazo y gracias. Gracias el amor por escuchar. forma parte de nuestra vida y es lo más importante. Bueno, gracias, Oscar. Bueno, hasta luego, hasta la próxima. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Esperá lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.